Para la sistematización, yo fui juntando algunos puntos de lo que trabajamos del primer día y hasta ahora. Y en verdad fui poniendo, es una sistematización muy personal también, muy mía, de lo que yo pienso que quería dejar como... Y no es por casualidad, pero los resumí en 10 puntos. No son los 10 mandamientos, pero son 10 puntos. Son 10 puntos para pensar. No son conclusiones, son más desafíos. Son más los desafíos. Los tengo aquí. Deberían aparecer. Está bueno, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Entonces, la primera cosa que creo que es decible, hay que decir, es que género, el análisis de género, se discute con pasión. O la propuesta que tengo de discutir género, las teorías, el análisis de género, es cuidado metodológico de no imponer. Es un ejercicio de encantamiento, un ejercicio de curiosidad académica, de curiosidad teológica, de aprender a decir preguntas, a hacer preguntas, más que de formular respuestas. Y un ejercicio de encantamiento mutuo, donde voy aprendiendo y voy compartiendo. Y en este ejercicio de compartir y aprender, aprendemos todos y todas. Un segundo punto que quería destacar es que hay un punto de partida, y este punto de partida es la experiencia de las mujeres. Y aquí yo no puedo sacar mi experiencia propia. Yo soy una mujer de una formación académica, de una tradición religiosa, pero a la vez no quiero decir que mi propia experiencia es la única experiencia con la cual hago mi teología, sino que mi experiencia viene mezclada, viene profundamente comprometida con el cambio de situaciones de mujeres que están en las periferias de las grandes ciudades, donde es mi experiencia de trabajo, de ciudad, no tan grande, pero de ciudad, y de mujeres campesinas, de la periferia de ciudades y las mujeres campesinas, especialmente las mujeres campesinas sin tierra en Brasil. O sea, es desde este lugar donde aprendí a hacer teología contextual, donde aprendí a hacer teología haciendo preguntas para la Biblia, para Dios, desde la experiencia de vida de estas mujeres. O sea, es ahí donde yo puse mis pies y escogí poner mis pies. Un tercer punto, y eso es importante no solo para uno, pero como punto de partida para todo, ¿verdad? De que donde tú tienes tus pies, ahí es tu contexto. Desde este contexto tú haces tu discusión teológica. Pero a la vez estamos en un ambiente académico, de comunidad teológica, de seminario teológico. Y es compromiso de ustedes, estudiantes y profesores y profesoras, de profundizar, no repetir lo mismo, no quedarse con la mediocridad académica, no quedarse contentos con esta mediocridad teológica, sino que profundizar. Hay que estudiar, sí. Hay que darse el trabajo de sentar y estudiar, leer los libros, hacer una producción teórica. No sé si es invertir o investir. Invertir, entonces está correcto. Tiempo, dedicar esfuerzos, porque esto se lo merece la gente, que uno se prepare, que uno venga con una propuesta preparada y que además de las preguntas que las personas ponen a uno, que uno va a averiguar estas preguntas, que uno va a profundizar, a producir conocimiento teológico
construir epistemologías teológicas, nuevas epistemologías, campos de episteme nueva de teología. Y ahí los 4 pasos de la hermenéutica feminista, la sospecha, la memoria, el contexto, la proclamación, la recreación creativa, ya son parte de este proceso. Es una producción académica, pero a la vez hay que justamente recrear, ajustar, contextualizar estas propuestas que vienen, esta por acaso viene de una mujer del norte, que es la Fiorenza, adaptar estas propuestas, ajustar, contextualizar. Y aquí en América Latina aprendimos con la educación popular que se comienza con la vida. La vida viene en primer lugar. Teología es acto segundo, teología es paso segundo. Y vida pone las preguntas para hacer teología. Y el contexto determina, define nuestras prácticas y nuestras definiciones teológicas. Eso lo aprendimos con la educación popular. Y eso hay que agregar en este proceso de hacer la producción académica. El 4º punto, acuérdense que hay 10, entonces ya estamos llegando a la mitad. Es el esfuerzo de discutir género. Estoy convencida de que es un asunto de justicia, es un campo de opción teológica que se define en la justicia. Es adaptar o hacer el esfuerzo de producción de una gramática teológica que define la igualdad de género, la equidad de género, todos los instrumentales para discutir la igualdad de género con la perspectiva teológica, bíblica que tenemos de justicia. O sea, el marco conceptual donde muevo las discusiones de género es en el concepto de la justicia. Por eso no puedo discutir género solamente desde una perspectiva aséptica de género, sino que mezclar con asuntos sociales, políticos, religiosos, lo que hicimos estos días. Para un concepto importante, una noción importante es la idea de transversalizar. El mainstreaming, que se quiere una palabra extranjera, es trascender los espacios, es hacer cruces hermenéuticos, y no solamente horizontales o verticales, sino que diagonales. Aprender nuevas geografías de género con la transversalización. Es una metodología que sea capaz entonces de provocar los desplazamientos de los sujetos. O sea, si estoy aquí y me muevo para acá, este desplazamiento me va a ayudar a ver un problema, un asunto desde un otro punto. Es cuando nos desplazamos de nuestros territorios geográficos conocidos y vamos para otras geografías de países, de culturas y de religiones. Y como al fin no sabemos más quiénes somos y en términos de una identidad pura, definida, pero mezclamos, somos múltiples en nuestra identidad. O sea, esto como un ejercicio de riqueza, de aprendizado de las diferentes espacios que ocupamos como sujetos. En la discusión de género, especialmente en los seminarios, en las iglesias, en los ONGs o las organizaciones que trabajamos, es fundamental la intencionalidad institucional. Hay una intencionalidad explícita de la institución de promover las discusiones de género, de tener clases de teología, de incorporar más staff que tenga la sensibilidad de género. O sea, eso hace parte de un conjunto de políticas de género, de tener las políticas de género claras. Y para que tengamos estas políticas de género claras, hay que tener mecanismos de monitoreo y evaluación. No es con una decisión del plan estratégico o del currículo que se garantiza. Se garantiza con el monitoreo, con el ejercicio de la evaluación, que estos acuerdos hechos sean de verdad implementados. ¿Y cómo es que se implementa? Para garantizar resultados al final. Resultados de cambio de
de metodologias de ensino, cambios de metodologias de estudios de teología, cambios en metodología de ejecución de proyectos, por ejemplo. Muchas iglesias están involucradas en proyectos. Entonces, el monitoreo y la evaluación también de las perspectivas de género que son adoptadas en estos proyectos. Y eso aprendimos a mucho en varios lugares, que además del diálogo necesario, del diálogos, es necesario un diálogo entre sujetos, pero también entre áreas de saber. El ejercicio eso de la interdisciplinaridad. En el panel a poco escuchábamos la palabra interculturalidad. O sea, es un ejercicio de mezclar, de conseguir mezclar saberes y entender que la teología no es suficiente por sí sola. Hay que ir para antropología, hay que ir para sociología, hay que ir para distintas áreas, para el área del derecho, de las leyes, y cómo este ejercicio de la psicología, o sea, cómo estos ejercicios pueden enriquecer la formación teológica, el discurso teológico y la práctica. Y para regresar a la imagen de Saramago, recordar que lo que buscamos es la isla y no el barco. Recordar siempre de que el barco es instrumento. Hay instrumentos que me ayudan a llegar. Pero creo que la isla desconocida es una imagen bonita también para que quizá en una gramática cristiana podríamos llamar de reino de Dios. O sea, buscamos algo más allá. Buscamos algo que no vamos a lograr con todo lo que las mejores intenciones que tengamos, todavía no vamos a lograr. O sea, hay siempre una dimensión utópica o del misterio que deberíamos tener en cuenta, que nos mueve, en verdad. Es eso que nos hace mover. Y el último punto, que a mí me gusta esta idea de que, y me gusta esta palabra en español, de verdad, esta capacidad del asombro, que asustar no tiene toda la dimensión del asombro, porque en portugués conecta mucho con la asombración. Tener esta idea de que la justicia no es voluntad divina, la injusticia no es voluntad divina, la injusticia no tiene la última palabra. Si nos logramos todavía nos asombrar con situaciones de injusticia, por lo más pequeña que sean, por lo más doméstica que sean, no nos vamos a conformar con la igualdad. Esta capacidad de asombrarse delante de situaciones de injusticia debería de ser parte de la metodología de género. Y era eso, muchachos y muchachas, era eso chiquillos, ¿no? que yo quería decir para ustedes. Y agradezco mucho la oportunidad que ustedes me dieron de sistematizar y de pensar, repensar, revisitar estudios de la Biblia y de la teología que hace algunos tiempos ya no había hecho más. Y foi muito gostoso. Muchas gracias. Muchas gracias.